Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo han pasado? Hola Pamela de nuevo, Alejandro, Catherine, Marjorie, Gisela, Emily, Ricardo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido por estos lados? Pamela, buena tarde. Prendan las cámaras, por favor. Tengan la bondad, enciendan las cámaras. Y ahora sí, Pamela, ¿cómo estás? Ahí, más o menos. ¿Ya almorzaste? No todavía. ¿Por qué? Ya son las 2. Y de aquí Sí, terminas a pero las 4. ya pues toca aguantar. ¿Qué pasó? Bueno, puede comer mientras estamos en clase, que no me hago lío siempre y cuando esté atenta. Yo no me hago ningún problema, Pamela, ¿de acuerdo? Usted tampoco hágase ningún problema. Coma con Ok. confianza si es que ya tiene No se comida por preocupe. ahí. Listo, deme un número hasta el 47. 40. Gracias. Nidia Eliana, buena tarde. ¿Cómo estás? Hola, Nidia. Buenas tardes. Inge, Nidia, no te Inge, veo. Inge, No te veo aún. ¿Dónde andas? no sé si está la cámara encendida, Inge. ¿Me puedes escuchar? Sí, de escuchar. Ya apareció tu cámara también. Ya, Bueno, estoy en oscuro, pero no te preocupes. Nidia, ya te vi ¿no es cierto? ¿Cómo estás? más o menos. Porque no se ponga nerviosa, le voy a hacer una pregunta facilita. ¿Cómo se construye un histograma? ¿Me estás de acuerdo rapidito? Ah, con la tabla de frecuencias, si no estoy mal. Claro, y un histograma es el gráfico de la tabla de frecuencias. Pero eso es trampa. Entonces, ¿cómo se construye la tabla de frecuencias, Nidia? Eh, en Excel. ¿Mm? Ah, o sea, eh, o sea, ¿a qué se refiere? No le entiendo muy bien. Supóngase que ahorita le digo, tome estos 80 datos, estos 800 datos, deme haciendo una tabla de frecuencias. ¿Cómo hace? Eso era de, a ver, ¿cómo era? Ay, ya se me olvidó cómo se hacía. ¿Ve? Tranquilita, eso no se olvida, así es facilito. A ver, yo le escucho. A ver, mm, a ver. No me acuerdo, Inge, pero, o sea, se hace con la tabla de frecuencia, de ahí, o sea, creo que se saca eh, la media aritmética, creo. Ahí es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿Pero eh, cómo? ¿Pero cómo hago eso? em, ah, ¿cómo? O sea, primero lo que te quería hacer es ordenar los datos y de ahí Ya, ese es un buen comienzo, ya. Ordeno los datos, luego. eh, ordeno los datos. em, de ahí, no sé si estoy bien, creo que No me dé eh, vueltas, hija, solo dígame. es que no me acuerdo muy bien en qué es eso. ¿Cómo pasaste estadística y probabilidad sin saber hacer eso? Y Es que sobre Inge, sí todo, sé la física, es que no me acuerdo. cómo es que después de haberlo repasado conmigo otra vez, sigues sin saber cómo? Ujú. Es que, No estás estudiando nomás. Estoy seguro que si ahorita te toma una prueba que cueste de un valor de unos 5 puntos, vas a perder 5 puntos al promedio. sí. ¿No es cierto? Entiendo que estás nerviosa, pero no tiene ninguna gracia el hecho de que a estas alturas no sepas hacer eso. Es un problema, Nidia. Me caes muy bien, pero me vas a acompañar de nuevo el próximo semestre si no estudias. Dame un número. 5. Gracias. 5. Misma pregunta. Hola, Karina, buena tarde. Karina Revelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inge. Hola, Karina, ¿cómo te va? Bien, gracias. Me alegra, cuéntame. Misma pregunta, ¿cómo construyo un histograma o una tabla de frecuencias? Como quieras, ya sea el gráfico o sea la tabla, ¿cómo lo hago?
Bueno, pues primero ordenamos los datos, Ya. después sacamos el rango. Ok, listo, el rango, saco luego. Después definimos el número de clases. Me interesa. ¿Cómo defines el número de clases? ¿Por qué tu cámara está apagada? Perdón, hija, es que no sé por qué no me vale la computadora y desde ahí le prendo la cámara. Ujú. Continúa. Ya. El número de clases sacamos con la regla de Sturges, algo así era. Sí. Cuando te suena a estrujar, no está bien. Es esturges, no estrujes. ¿No es cierto? Ah, ya. Ok, Ajá. entonces, ¿y esa regla qué dice? Mm, Era 1 más logaritmo en base 2 del número de datos. Ya, ok, es correcto. Me acabas de dar dos de los pasos que me interesan. Tú me dices, yo saco el rango y luego saco el número de clases, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que me acabas de decir. Ok. Primera cosa, y esto es súper importante, pensemos en lo siguiente, mis queridos jóvenes. Pensemos en algo muy sencillo. Pensemos en todos los habitantes del Ecuador, adultos mayores de 21 años. La mayor parte de ustedes ya incluidos, ¿no es cierto? Sí, ok. Nada de estudiantes, todos los adultos. ¿Somos solo cuántos? Unos 16 milloncitos creo que somos, ¿no es cierto? Ok. Pensemos en esto. Y esto con mucho sentido común. Digamos que yo elijo una muestra al azar de 50, no, menos ahorita, de 20 personas, ¿ya? Elegidas al azar, 20 adultos elegidos al azar, entre esas personas. Si yo tuviera que hacer el histograma, ¿de qué tamaño, cuántas clases tendría que usar? A ver, rapidito, aplicando la regla de Sturges. De Struges, a ver, rapidito. Yo estoy diciendo que si tomase una muestra al azar de 20 personas. Tamaño de la muestra, 20. ¿Cuántas clases me salen, por favor? Ricardo, muchas gracias. Le salen 6. Okay. Está bien aplicado, listo. 6 clases. Tengo una pregunta, y esto con mucho sentido común también. ¿Entre qué valores estarán las personas? Perdón, ¿entre qué valores estarán las estaturas de estas 20 personas? Digamos que para ser un poco más específicos, trabajemos solo con mujeres, ¿ya? Toda la población de mujeres del Ecuador mayor de 21 años, ¿ya? Solo mujeres. ¿Entre qué valor estará? Escogimos una muestra de 20, de acuerdo con lo que nos dijo Ricardo, en la regla de Sturges nos dice que habrá 6 clases para hacer el histograma. ¿Entre qué valores estará? Esto es experiencia, guaguas, nada tiene que ver con la estadística. Gracias, Pamela. Entre 1,50 y 1,63. Ok, el rango que nos dice Pamela, bastante bien apreciado. Ay, perdón. El rango de la muestra es de 1,50 a 1,63. Ok, listo. Lo de menos es los datos, solo pensemos en que voy a construir un histograma entre 1,50 y 1,63, con 6 clases. Cambiémonos la cabeza. Y ahora, 200. Elijamos 200 mujeres al azar. Aplicando la regla de Sturges, ¿cuánto me sale el número de clases? Estoy diciendo n igual 200. ¿Cuánto me sale con la regla de... Gracias, Ricardo, nuevamente. Aunque no, perdona. Amanda, ayúdame, Amanda, Michelle. ¿Cuántas clases me sale? 10. 10. Ok, listo. Y aquí tengo una pregunta. ¿En qué rango estarán estas 200 o las estaturas de estas 200 mujeres
que elegimos al azar de toda la población del Ecuador. ¿Qué dicen ustedes? Sebastián, ¿quieres darme una respuesta? Profe, buenas tardes. Más allá del rango, quería comentarle que pues el número de clases está mal, son 9. Gracias. Ok, ahora sí. ¿En qué rango estará, mi estimado? ¿Yo mismo? Sí, tú mismo. Ya, yo le voy a poner en igual, entre 1,50 y 1,67. Ok. Voy a hacer un último intento, un último cambio para que se den cuenta. No sé si ya se están dando cuenta hacia dónde estoy yendo. Finalmente, ¿qué pasó, Marjorie? ¿Cuál es tu inquietud, por favor? Ya bajaste la mano. Ok. Vamos acá. Ni siquiera 2.000. Voy a hacer con 20.000. Ah, con 2.000 nomás, para seguir de 0 en 0, ¿no es cierto? Con n igual 2.000. Voy a elegir al azar 2.000 mujeres del Ecuador para analizar algo respecto a su estatura. Marjorie, ¿cuánto sale el número de clases? ¿Tienes eso o tenías otra Sí, pregunta? 12, Inge. 12 nomás. Ajá. Y entonces, perdonen para no darme una vuelta más. 2.000, 20.000, ya. Con 20.000, ¿cuánto sale, por favor? 16. 16 clases. Marjorie, ya que estás por aquí con la manito todavía alzada, una pregunta. ¿En qué rango estarán estas 20.000 mujeres? ¿En qué rango estarán las estaturas de estas 20.000 mujeres? Yo creo entre 1,50 y 1,63. Ok. Entonces, listo. Yo creo que con esto me basta. Y yo quiero que en función de lo que acaban de ver, me digan una cosa. Sí, guiarles yo primero. ¿Qué observan y qué concluyen? Gracias, Amanda. Gracias, Marjorie. Las dos ya anduvieron por aquí. Dayana Damaris es la primera vez que alza la mano, así que me voy. Marjorie, ¿tú ya interveniste por aquí este momento? O sea, sí puedo participar otra vez. Ok, ya me acordé que recién acabas de intervenir, disculpa. Dayana Damaris, cuéntame, ¿qué observas y qué concluyes? Gracias, Marjorie. Buenas tardes, Inge. Yo observo que sin importar el número de clases ni el tamaño de la muestra, el rango siempre va a ser el mismo. Correcto, vamos por ahí. El rango de la variable no cambia. A lo sumo aumenta, pero muy poquito cuando aparecen datos extremos. Eso tiene una conclusión. Doménica, ¿algo más que añadir, por favor? Yo ya me iba a ir, pero como hay manos alzadas, está muy bien. Doménica, ¿algo más? ¿Observas? Sí, Inge, que dependiendo del cero que se aumente, el número de clases aumenta a 3. Bueno, eso es puramente incidental, ¿no? Porque pude haberlo hecho con cualquier otro número. Por facilidad lo hice con múltiplos de 2. No es con múltiplos de 10, perdón. No es de hacia donde queríamos ir, pero claro, es la estructura matemática de la fórmula de Sturges, ¿no? Precisamente tú lo que acabas de observar es acotarnos cuál es la función de Sturges, en otras palabras. ¿Alguien más? Entonces, lo que dijo Dayana es súper pertinente. Si no aumenta el rango y aumenta el número de datos y por ende el número de clases, mis estimadas y estimados guaguas, ¿quién me dice qué pasa con el ancho de clase? ¿Mm? ¿Qué dicen? Repito una vez más, Dayana nos acaba de señalar muy bien que el rango básicamente no cambia, pero que yo puedo seguir tomando muestras cada vez más grandes. Mi pregunta es, ok, ¿y entonces qué pasa con el ancho de clase, Marjorie? Que mientras más grande sea el número de clases, menor va a ser el ancho del rango de las Claro, clases. el ancho de clase va a ser cada vez más angosto, ¿no es cierto?
Entonces, lo que estamos diciendo es que empieza a pasar algo como esto. Observen, por favor. Al comienzo, en el mismo rango, como tengo pocos datos, el número de clases es poco. Observen el gráfico de la izquierda. Veamos lo que pasa al medio, ¿no? Ojo, no es que son coincidentes los ejemplos con el gráfico sobre simetría. Si yo aumento, como les digo, el número de datos, el tamaño de la muestra, como el rango no cambia, obviamente, eso hace que el ancho de las clases sea más bajo, ¿no? De tal manera que observo esto, las marcas de clase cada vez más cerca una de la otra, porque el ancho de la barra cada vez es más angosto, ¿no es cierto? Más pequeño. ¿Qué pasa si la población es infinita? Pensemos en eso. Cuando la población es infinita, el ancho de cada clase es 0. ¿No es cierto? Y las marcas de clase ya no están una junto a otra literalmente, no, mejor dicho, las marcas de clase ahí sí literalmente están una junto a otra, porque cada punto de la línea que resulta es una marca de clase. En otras palabras, si yo conceptualizo lo que estoy explicándoles a través de este gráfico, esta curva continua es la sucesión de puntos de una marca de clase. Y cada clase ahora tiene un ancho igual a 0. La variable aleatoria puede tomar cualquier valor en el intervalo. La variable es continua. Y el diagrama que acabamos de dibujar, que ya es una curva, ya no es una nube de puntos, es la distribución de probabilidad continua. Función continua, función discreta. Las funciones discretas de probabilidad tienen sus características propias, las continuas tienen sus características propias. Pero la mejor forma de concebir esto es la que les acabo de explicar. Yo empiezo a tomar muestras cada vez más grandes y construyo un histograma, más grandes y construyo un histograma. Como el rango no cambia, va achicándose el ancho de clase hasta que el ancho es 0. Y la marca de clase es cada uno de los puntos de la curva que ustedes ven. Esa es una distribución o corresponde a una curva, ¿no? a una función matemática que es una función continua. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que si yo sigo muestrea y muestrea y muestrea, saco cada vez más valores y cada vez más valores y hasta obtener simplemente una curva, ya no un histograma. Eso es una distribución de probabilidad continua. Mis queridos jóvenes, yo quiero que vean una cosa. Vamos a analizar las propiedades de la distribución continua comparándolas con las discretas. ¿Preguntas hasta aquí? Fácil, ¿no? No es nada del otro mundo. Acabamos de hacer algo muy conceptual, de hecho. Y lo que tenemos que ver en este momento son las propiedades. ¿Y quién fue la última persona que habló ahorita? ¿Me pueden recordar quién fue? Ya me olvidé, vean, en serio, ¿quién fue? Yo. Gracias, Marjorie. Deme un número. Eso nomás quería. El 23. Gracias. Vanessa Montserrat, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Jem. Ya te vi. Bueno, no te veo bien, pero ahí estás. Vanessa, ¿cuál es la primera propiedad de la distribución discreta de probabilidad? De la distribución discreta. Sí, no me devuelva la pregunta, es horrible, no me hagan eso. Me parece que cada uno de los valores que toma X deben ser... No estoy segura, pero creo que eran mayores o iguales a 0, no recuerdo bien. Estamos fregados ahí. No, no está bien. ¿Quién me dice cuál es la respuesta, por favor? ¿Cuál es la primera propiedad de que hablamos de la distribución discreta? No, perdón, mil disculpas, era que vale 0, perdón. Tampoco. A ver,
Ya no me adivine, Vanessa, por favor. ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuál es la primera propiedad de las distribuciones discretas? ¿Mm? Sebastián, te agradezco. Gracias, Pamela. Gracias, Marcos. Sebastián, ¿cuál era? Esta propiedad dice que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor X es una función matemática. Quiere decir que se relaciona con una fórmula. Gracias, Guagua. Así como a veces me muero de iras, otras veces quedo muy satisfecho con ese tipo de respuestas. La probabilidad de que X tome un valor exacto es una función matemática de ese valor. Eso era, ¿no es cierto? Así es lo que acabas de decir, lo dijiste muy bien. Esa es la primera propiedad, ¿no es cierto? Ustedes observan, escuchen con atención lo que voy a decir. Si ustedes observan un histograma de probabilidad, ¿quién me recuerda qué es un histograma de probabilidad? Rapidito. ¿Quién me recuerda qué es un histograma de probabilidad, por favor? ¿Qué es un histograma de probabilidad? Rapidito. ¿Qué es un histograma de probabilidad? 2. ¿Qué es un histograma de probabilidad a las 3? ¿Qué es un... Marcel Omar, cuéntame, mi amigo, ¿qué es un histograma de probabilidad? Y te agradezco por levantar la mano. Buenas tardes. Ya. A ver, si no me recuerdo, era el que describe toda la población. Sí, pero ¿qué características tenían? A ver. Es O una sea, forma de... Escúchame, es una forma de representar las distribuciones discretas, pero ¿qué característica tiene esa forma de representarlo? ¿Te acuerdas o sigo con alguien más? o sea, solo una pregunta, ¿en el gráfico se refiere o...? Sí, es el gráfico. Si es un histograma, es un gráfico, pues hijo, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, entonces ahí me ¿Pero confundí. qué característica tiene? Que la variable aleatoria iba en el eje X y la probabilidad en el eje Y. Bueno, sí. Y el agua moja, ¿no es cierto? Pamela, ¿qué características tiene? Gracias, Marcel. A ver, ¿qué es un gráfico de barras que relaciona el valor de la variable con la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa? Lo mismo que dijo tu compañero, y le dije, bueno, sí, y el agua moja, le acabo de decir, ¿no es cierto? Algo más, Pamela. Martín, gracias, Pamela. Buenas tardes, Jem. A ver, el histograma es una representación gráfica de una variable de forma de barras, donde la superficie de cada barra era proporcional a la Martín, frecuencia detente. Ya. Histograma de probabilidad, dije. Usted me está diciendo histograma en general. Escuche. ¿Alguien más? Falta una característica que es importante. ¿Sí? Rapidito. Gracias, Stephanie. Escucho. Que el histograma tiene en el eje Y la probabilidad y, bueno, en este caso hablamos de un parámetro poblacional. Sí, probabilidad es poblacional. Eso ya lo tengo claro. Sebastián. Que es siempre positivo. Estamos adivinando. Anthony. El histograma de probabilidad es una representación gráfica de los datos donde el eje Y tiene la probabilidad de cada variable y la variable toma todos los números naturales. También, pero hijitos, Dios mío, la clave de ese histograma es que el ancho de clase vale 1. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Lo dije o no lo he dicho? Y si ustedes quieren, revisen sus propios apuntes. Aquí estos son de las clases de hace un par de clases. 2 histogramas de probabilidad de una distribución de Bernoulli. Fíjense cuánto vale el ancho de cada clase, por favor. Vale 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué les dije? La marca de clase es el valor de la variable, me voy media unidad a la izquierda, media unidad a la derecha. Por tanto, el ancho total vale 1. Medio, bueno, no medio, un cuarto de punto les iba a dar por tan gran conclusión. ¿De acuerdo? Vale 1, observen, ¿lo hemos visto o no? ¿Lo dije o no?
Lo que yo quiero decir aquí, mis queridos jóvenes, es que realmente en una distribución discreta, ¿cómo saco la probabilidad? Multiplicando la base por la altura. Realmente así es como se saca la probabilidad. O sea, por ejemplo, en este caso 0,5 por 1, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Realmente así se calcula la probabilidad, usando el histograma de probabilidad. Pero porque las bases valen 1. Ahora, pregunta en este caso, por favor, tengan la bondad, guaguas, concéntrense o vamos a tener muchos problemas y sin sabores mientras más camina. Si yo tomo una variable continua, carajo, como la que vimos hace un momento, ¿Cuánto dije que vale el ancho de clase en este histograma? Gracias a las muchas manos que están levantadas, Anthony Ricardo, ¿cuánto dije que vale el ancho de, de clase en este histograma? Jen, buenas tardes, 0. Correcto. Por tanto, ¿cuánto vale la probabilidad de que x sea igual a x? Si te dije que la probabilidad es la base por la altura del rectángulo. 0. Correcto. Vamos a entenderlo esto desde el punto de vista matemático y después desde el punto de vista del sentido común. A la izquierda, distribución discreta. A la derecha, distribución continua. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor exacto es igual a 0. ¿De acuerdo? Lo vamos a entender como un ejemplo muy sencillo. A ver, Andrés Sebastián, ¿cómo estás? Buena tarde. Espero que el ejemplo sea sencillo. ¿Cómo te va, hijo? ¿Todo bien? Perfecto, cuéntame. Si elegimos una mujer, ni siquiera estudiante ya, al azar de la población ecuatoriana, ¿cuál es la probabilidad de que mida 1,60? Toda la población. Sí, de todas, las 7 millones de mujeres del país, de 21 para adelante. Entonces son menos, unas 5 millones de mujeres de 21 para adelante. ¿Qué dices tú? Elige una al azar. ¿Qué probabilidades hay que mida 1,60? Denme un número cualquiera, no me interesa, es lo de menos. Quiero llevarte al concepto. ¿50%? Ya, 50% nos dice su compañero. No te vayas, escúchame lo que sigue. ¿Y por qué no tienes el micrófono, la cámara activada? Sí tengo, profe. Ok. Esta pregunta, mi estimado Andrés. 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que, pongamos de un decimal más, de que mida 1,61? Exactamente, ¿qué dices tú? Ya sería más baja. Dígame cuánto. No importa, deme el valor. 10%. Ok, ¿qué te parece si como yo soy bien filático y le meto un decimal más, digo, ¿cuál es la probabilidad de que mida exactamente 1,617? 1%. ¿Cuál es la probabilidad, Andrés, de que mida 1,67, 61, 7, 3, 9, 0, 2, 2, 4, 5, 7, 3, 2, 1, 9, 4, 0, 9, 8, 7, 6, 3, 9, 4, 5, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0, 3, 8? Sería muy baja. ¿Cuánto? Menos del 1%. 0.0. O tal vez no se puede calcular. Y usted también dígame 0,0000000, ¿no es cierto? Porque sí, la matemática nos está diciendo eso. A diferencia de la variable continua, donde yo puedo decir cuál es la probabilidad de que valga 1, o cuál es la probabilidad de que valga 2, Andrés me siguió muy bien el ejemplo, ¿sí? En la variable continua yo puedo seguir generando valores entre valores, pues. Por eso es que yo le puedo meter un decimal más y otro decimal más. Y recuerden que la variable continua tiene esa característica. En un intervalo finito hay infinito número de valores de esa variable.
¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar una mujer mayor de 21 años entre la población del Ecuador mida exactamente 1,617930599? Es 0. ¿No es cierto? No es casi 0. Claro, al comienzo dice, no, pues sí, con una regla 1,60, sí. ¿Qué tal otro decimal? Ya se vuelve más difícil. Y mientras más decimales le meto a la variable continua, ya no es difícil, ya es imposible. La probabilidad es 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos diciendo aquí. En la variable discreta, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor exacto a cualquiera de ellos es la función matemática. En cambio, en la variable continua, la probabilidad de que x sea igual a x vale 0. ¿Sí? Vale 0. ¿Por qué? Otra forma de verlo, y con eso continúo, ¿sí? ¿Cuál es el ancho de esta línea? 0. Se acabó. ¿No es cierto? Eso es todo. Vamos con el paralelismo, ¿no? ¿Cuál era la segunda propiedad? Y ahí sí ya comunitarias, voluntarias, 9. ¿Cuál es la segunda propiedad de las distribuciones discretas? Ya me dijeron la primera muy acertadamente. ¿Cuál es la segunda, por favor? Mano alzada, porfa, porfa. ¿Cuál es la segunda propiedad de las distribuciones discretas, por favor? Marjorie, ya, a ver, permíteme, Marcos. Sí, Marjorie, disculpa, me voy con Marcos. Marcos, Josué, ¿cuál es esa segunda propiedad? Y los valores de x van a tomar x mayores o igual que 0. En otras palabras, está bien lo que dices. Un poquito más de falta desde el punto de vista matemático. A ver. Valores positivos, solo positivos. Correcto, f de x es positivo. Verás que una cosa, tal vez me estoy olvidando de poner aquí, antes de seguir con esa segunda propiedad. ¡Ojo! Recuerde que en el eje vertical teníamos f de x, ¿no? Para las discretas. Pero da la casualidad, perdón, que para las continuas, aquí sigo teniendo f de x. Aquí sigo teniendo f de x. ¿Sí? Sigue siendo f de x lo que tengo en el eje vertical. Y como bien nos acaba de decir Marcos era, ¿no es cierto? La segunda propiedad, gracias Marcos, de la variable discreta, la segunda propiedad de la variable discreta es que f de x es mayor o igual que 0. Y en este aspecto, ambas son iguales. La segunda propiedad, de que la variable continua es que la función de densidad, esta se llama de densidad, ya vamos a explicar por qué luego, también es positiva, ¿sí? En este caso, las dos propiedades coinciden. Para la variable discreta, la función de masa es positiva, para la variable continua, la función de densidad es positiva. Esta propiedad no ha cambiado, ¿no es cierto? Avancemos, por favor. La tercera, ¿quién me cuenta? ¿Quién me sopla? Analía, buenos días, tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy. Qué bueno, cuéntame, ¿cuál es la tercera? La tercera decía que la suma de todas las probabilidades debía ser igual a 1. ¿No es cierto? Lo que nos dice su compañera es que si yo básicamente hago esto, suma de f de x y minúscula, no mayúscula, por x y, tenía que ser igual a 1, ¿no? Eso es lo que Analía nos recuerda y es correcto. Esta era la 1, ¿no? La suma de f de x y por x y es igual a 1. ¿Ok? Pero claro, ustedes saben muy bien que cuando hablamos de funciones continuas, esto saben por matemáticas, no por estadística, ¿no? Cuando hablamos de funciones continuas, no se suma, es imposible hacer suma, sino integral, ¿verdad? Por tanto, tenemos que cambiar
El concepto, aquí no es suma, aquí es integral. Y la función entonces, o la propiedad equivalente es esta, que es importantísima, ¿no? La integral en el dominio de función de f de x es igual a 1. ¿No es cierto? La integral en el dominio de función de f de x es igual a 1. Esto, mis estimados guaguas, tiene una consecuencia súper importante que ustedes bien conocen, y es que el área bajo la curva de una función de densidad vale 1. ¿No es cierto? El área bajo la curva de una función de densidad de probabilidad vale 1. Entren en este momento a su aula virtual y registren la asistencia, por favor. Tienen 3 minutos. Son paralelo 1, ¿verdad? Ok. En la primera, en la página de bienvenida, ahí está la asistencia. Marjorie. Inge, no hay problema que, o sea, al iniciar la clase yo puse asistencia, porque ahorita me sale como presente. Era un error de configuración mío. Debo revisarlo, déjalo nomás. Ok. Ya, gracias. De acuerdo. Apenas terminan los 3 minutos que les estoy dando, yo bajo la lista de la asistencia, así que las personas que se registren después, si es que me equivoco en la configuración, igual no importa. Yo me quedo con la lista que les estoy dando ahorita. Les comento de dónde viene esto mientras terminan, muy rápidamente, aunque algunos de ustedes ya lo saben. Era cuestión de que se formalice el tema de que la asistencia se va a tomar en cuenta este semestre, y bien saben ustedes que necesitan cubrir al menos un 60% de asistencia. Lo que sí quedó bien aterrizado y bien claro la semana anterior en reunión de profesores es que la asistencia se va a registrar a través del aula virtual. ¿Sí? Por tanto, yo voy a tomar lista en algún momento de las 2 horas. ¿Sí? Si no me resulta el mecanismo de que ustedes lo hagan solitos, yo mismo me he de tomar 5 minutos para correr lista, ¿ok? Pero va a ser en el aula virtual. Y si es que ustedes me van a salir con el clásico, es que se me fue el internet, dije, lo que pasa es que tuve una urgencia familiar y tuve que salir porque tenía que ir a apagar la luz porque nadie más puede ir a apagar la luz en esta casa, pues no. Si ustedes tienen una falta y la quieren justificar, no pierdan el tiempo enviándome la justificación a mí. El procedimiento, los instructivos, los reglamentos de la universidad dicen que las faltas las justifica dirección de carrera, y dirección de carrera dispone al profesor de ser el caso. ¿Sí? Así que evítense mandarme certificados médicos, evítenme mandarme la factura del agua, la foto de ustedes en otro lado. No, ¿de acuerdo? No se desgasten. La asistencia es obligatoria, más del 60%. Perdón, 60% o más. Da lo mismo. En variable continua da lo mismo. Entonces, no se olviden, continuemos, por favor. Continuemos, e íbamos en esto, ¿no es cierto? Que el área bajo la curva de la distribución continua es igual a 1. Esta propiedad es importantísima. Finalmente, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de las probabilidades, ¿cómo calculo yo una probabilidad para una variable discreta? Pues ya vimos, ¿no? Fácil. Simplemente leo la tabla. F minúscula de X. O en su defecto, si yo quiero, por ejemplo, la probabilidad de que encuentre en predeterminado valor, pues simplemente sumo, ¿no? Las F minúsculas. Para una variable continua esto cambia. Estaba diciendo yo esto, ¿no?
que si yo quiero sacar, por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria discreta se encuentre entre A y B, inclusive, sumo las F minúsculas de A a B, ¿no es cierto? Eso es lo que acabo de decir, lo hemos visto ya. En términos de la función de masa, yo simplemente tengo que sumar dependiendo si quiero o no, ¿verdad? El límite incluido en la suma. Pero cuando uno habla de variable continua, reemplazo. En lugar de sumar, integro. Observen esto, por favor. ¿No es cierto? La diferencia entre una y otra, mejor quitemos esto, ya la confunde, que si yo quiero la probabilidad de que la variable aleatoria discreta se encuentre entre A y B, a mí me interesa si el límite va incluido o no. En este caso, yo estoy incluyendo, estoy diciendo entre A y B inclusive, por eso sumo de A hasta B. Pero en cambio, fíjense ustedes que en la variable continua pasa algo interesante, y es que a mí me da lo mismo si incluyo o no los límites. La variable continua tiene esa característica. Al ser continua, no hay diferencia con un límite. El límite no es importante. ¿No es cierto? Entonces, observen ustedes, mis estimadas y estimados guaguas, cuál es la diferencia entre los dos. En otras palabras, aquí me está diciendo, integre esa curva. Y en otras palabras me está diciendo, por ejemplo, si nosotros observamos con atención, observen el grafiquito que tengo yo por aquí, ¿no? Y digamos que me está pidiendo, me está diciendo, esto es A, y esto es B. ¿No es cierto? Me está diciendo que esta área de aquí es probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre A y B. En otras palabras, yo a una variable aleatoria continua no le puedo calcular la probabilidad de que tener un valor exacto de variable continua, pero le puedo calcular la probabilidad de que se encuentre en un intervalo. Por ejemplo, para que se entienda mejor. Ana Belén Flores, ¿cómo estás? Ana Belén. Ana Belén. Ya has de estar en la lista de asistencia a la OPER, ¿no es cierto? Ok, Anthony. No, los dos Anthony ya anduvieron por aquí, así que me voy con alguien más. Que puede ser el día de hoy. Dayana Abigail, buenas, buenas. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Dayana? Cuénteme, así con mucho sentido común, ¿sí me ha escuchado todo lo que estoy diciendo? Sí. Ok, si me escuchaste, entonces esto te va a quedar claro. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer elegida al azar entre la población del Ecuador mida exactamente 1,6172300421988? ¿Cuál era? ¿Cuánto era? ¿No es cierto? Pero, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir una mujer al azar mida entre 1,60 y 1,65? La probabilidad sería, ya no sería cero, porque estoy abarcando más números y en esa población pues hay varias mujeres con ese intervalo. Solo deme un valor, con sentido común nomás, la explicación está muy bien, pero deme un valor. Un 30%. Ok. Su compañera dice un 30% y es un valor con el que me quedo. Pero el punto es que yo sí puedo decir, si dijo alguien, la estatura de estar entre 1,60 y 1,65. Esta es la lógica de la variable continua, ¿no es cierto? En otras palabras, yo no puedo calcular el ancho de la línea roja, pero sí puedo calcular el área verde. Eso es lo que me dice la variable continua, ¿no es cierto? Avancemos un poco más, por favor, porque esto tiene que entenderse bien. Avancemos un par de cositas más. Seguimos comparando, poniendo una contra otra para entenderlo. Ayuda mucho. A ver.
Voluntarios, ¿quién me define para la variable discreta? ¿Qué es f mayúscula de x? ¿Qué es para la variable discreta f mayúscula de x? Rapidito, por favor. Rapidito. Ok, perdón si he tenido la mano alzada, sino que he estado medio corrido aquí. ¿Qué es f mayúscula de... Hola Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Inge. Si me vas a decir cómo se define f mayúscula de x. F mayúscula de X es la probabilidad de la variable aleatoria. ¿Pero qué más? Ya. Es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual, o de cualquier valor. Correcto. Estás navideña, la música navideña está en tu puerta. Su compañera dice esto, ¿no? Que la función acumulada de probabilidad es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que un valor determinado, correcto. Y adivinen qué, pues, en el caso de la variable continua, igualito. Esto no cambia, ¿sí? ¿Cambia la forma de cálculo? Por supuesto, pero no cambia la definición. A diferencia de la función de f minúscula, aquí sí tenemos que se definen igualito. Y fíjense ustedes, la definición cuadra con esto que vamos a ver aquí. Nosotros decimos que f mayúscula de x puede obtenerse, en el caso de la variable discreta, puede obtenerse sumando desde 0 hasta t las funciones de masa, en otras palabras. En otras palabras, la f mayúscula se obtiene sumando las f's minúsculas, ¿no es cierto? Pues yo creo que ustedes sí se darán cuenta, ¿verdad? Que para obtener la f mayúscula de una variable continua no tengo que sumar, sino que integrar, ¿no es cierto? Tengo que integrar desde menos infinito hasta x, a la función de densidad transformada a t. En otras palabras, f mayúscula de x la obtengo por integración de menos infinito a x, de f de t de t. Como ustedes pueden ver, hay paralelismo entre ambas, ¿no? Las dos se definen igualito, las dos se calculan diferente, porque la una es para una variable discreta y la otra es para una variable continua, ¿verdad? Recuerden que esto lo único que implica es integrar desde menos infinito a x la misma función cambiando la letra t por x. Eso ustedes sí lo han estudiado. ¿Ok? Todo lo que estamos hablando en lenguaje matemático tan fastidioso ya lo vamos a hacer en un ejercicio para que se entienda. Así que tranquilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué me falta. Ya. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Una vez más, que nosotros acabamos de decir también, ¿dónde boté esa? Ya se me ha caído, que es, sí, se me ha borrado. No, esta misma estaba buscando yo, ¿no? Fíjense ustedes en esto. Nosotros habíamos dicho también que la probabilidad, permítanme esto escribirlo porque no lo tengo escrito, déjenme un ratito. La probabilidad para la variable discreta de que x sea menor o igual que determinado valor también puede calcularse, ¿no es cierto? A ver, déjenme un ratito, déjenme leer esto. ¿Cómo está el cálculo más fácil?
Ya, ahí es correcto. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en la función acumulada para calcular probabilidades. Nosotros habíamos visto esto, ¿no? Que la probabilidad de que la variable aleatoria discreta se encuentre en un intervalo, ¿sí? Aquí estoy mal, aquí es b menos a menos 1. Así es, ¿no es cierto? Dependía si yo le incluyo o no a los límites, pero simplemente yo puedo obtener probabilidades usando la función acumulada por diferencia. Resto la mayor menos la menor y depende si incluyo o no los límites. Cuando yo quiero hacer lo mismo con una función continua, pues voy a tener esto, observen ustedes, voy a tener esto acá. Directamente, como aquí no me interesan los límites, aquí es así de simple. La probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre A y B, ya no me interesa si es menor o igual o no, es f de B menos f de A. Y finalmente aquí hay una cosa súper interesante. Fíjense ustedes, f minúscula de x, ¿cómo se define? ¿Cuál es la definición de f minúscula de x? Esta que no tiene parangón con la discreta, ¿sí? F minúscula de x es la derivada de la función acumulada de probabilidad con respecto a x. Eso es f minúscula de x. Y eso se define, en otras palabras, o los libros le dicen, función de densidad de probabilidad. F minúscula de x, función de densidad de probabilidad, es la velocidad de cambio de la función acumulada con respecto a x. Para las variables discretas, f minúscula de x es directamente probabilidad, ¿sí o no? Para las variables continuas, f minúscula de x es una derivada. ¿De qué? De f mayúscula. Esa es la diferencia fundamental. Fíjense ustedes una vez más, si ustedes quieren, para que ustedes comparen al remate f minúscula de x, en funciones discretas simplemente es la probabilidad de que x sea igual a x. Pero en cambio, para las variables continuas, ya no podemos verlo igual, ¿no? Fíjense ustedes, f minúscula de x aquí, y acá en cambio ya tiene toda una definición matemática, que es la velocidad de cambio de la función acumulada. Como ya no hay puntos de probabilidad como en las funciones continuas, perdón, en las funciones discretas, la probabilidad se distribuye debajo de la curva, se llama función de densidad, no de masa. Es como cuando calculábamos momentos de inercia, ya no de masas puntuales, sino de placas, ¿sí? Toda la densidad de masa está debajo de la curva, ya no en puntos, como estaba en la función anterior, ¿ok? Mis queridos jóvenes, si a ustedes les parece bien, o mejor dicho, les puedo decir algo que tal vez les consuele y es algo muy sencillo. Esta es la parte más matemática de mi curso. Facilito. El resto es habladito. Nos vemos en 5 minutos.
Sigamos, por favor. Emily Paola, ¿cómo estás? Buena tarde. Emily Paola. Emily, ¿cómo te va? Sí. Ya te Buenas vi. tardes. Ya te vi, pero no te veo. Tu cámara no ¿Me termina escuchan? de activarse. Yo sí te escucho. Sí te escucho. La cámara. Ya, Emily, ¿cómo estás? Rapidito, ¿Sí me ¿cómo saco escucha? la... Sí, por favor, ¿cómo saco la media de una variable aleatoria discreta? ¿Me escucha, Inge? Sí, te escucho. Emily. ¿El resto me escucha, por favor? Ok, entonces Emily tiene problema de conexión. Desactive su cámara, Emily, a ver si me escuchas mejor. Ya, Inge, dígame. ¿Cómo calculo la media de una variable aleatoria discreta? La media es multiplicando el valor de la variable por la frecuencia. Por la frecuencia. Sumando la multiplicación del valor de la variable por la frecuencia. ¿En serio? ¿Así? ¿Y qué escribo acá? X media es igual, ¿no? ¿Así? Sí. Y la suma de la multiplicación de la variable por la frecuencia. ¿Así? Y Me salió horrible. dividido por el número de datos. Emily, ¿qué pregunté? La media de una variable aleatoria discreta, le dije. Esto es de estadística de Kinder, lo que usted me está poniendo en el escritorio. Lo que usted me está poniendo es cómo calculó la media muestral de una muestra usando la tabla de frecuencias. No le pregunté eso. Deme un número. El 17. La misma historia, te voy a conocer en persona. En aula te voy a conocer en persona. 17. Ya estaba preguntada, así que me voy con alguien más. Sebastián Eduardo, no sé si ya te tocó por aquí, pero cuéntame una cosa. Sebastián, Sí, profe, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo calculo la media de una variable aleatoria discreta? No sé si está claro que lo que estoy preguntando es la media poblacional. Sí, es la suma Gracias. de xi por f de xi. Eso es otra cosa, ¿cierto? Y claro, ¿con qué letra es que le representó? Con mu. Gracias, mi amigo. Muy diferente, ¿no es cierto? New para la variable aleatoria discreta, como bien nos acaba de decir. Eso es. Así me quedó medio bonito, como bien nos acaba de señalar. Sebastián eres, ¿no es cierto? ¿Se calcula así? Ya que estás por ahí mismo, ¿la varianza cómo le hago? Mil disculpas por mi perrita. A ver. Ya. La variancia, en cambio, es la suma de xi menos mu al cuadrado por f de xi. Ok. Suma de xi. Ay, pero va a ser con paréntesis, ¿no? Xi menos nu, ya le pongo el nu al cuadrado por f de xi. Correcto. Te agradezco. Muy claro, muy conciso lo que tú nos acabas de señalar. No hay mucho de perderse aquí. Le voy a matar a mi perrita. Así es la cosa, ¿no es cierto? Y por acá, sigma cuadrado. Así era, ¿no? Ok, por puro sentido común de todo lo que hemos visto, ¿cómo será la media y la varianza para una variable aleatoria continua?
Por puro sentido común nomás viene ahí, ¿no? A ver. 2 manos de arriba. Muchas manos de arriba. Ok, tengo 1, 2, 3. Con el permiso del resto, Carol Catherine, buena tarde. Inge, buenas tardes. ¿Cómo sería? En este caso sería delimitando, por ejemplo, en este caso ya utilizaríamos la integración. ¿Cómo quedaría? New es igual a infinito, desde infinito hasta menos infinito, pero si queremos ponerle sería de x hasta menos infinito. Bueno, de menos a más infinito es correcto, pero ¿qué integro? Integro x por f de x, de dx. Ya no sería x y Así ni es. x. Exacto, ¿no? Así. Ahí está. ¿No es cierto? Integro de menos a más de infinito x de f de x, y en el otro caso integro en el intervalo de los reales la diferencia de cuadrados por f de x. Y ya. Y de sencillo, pues suena, ¿no es cierto? Pero bueno, no es tanto. ¿No es cierto? Entonces, funciones de distribución continua, a diferencia de las discretas, que son poquitas, hay un montón, tantas como me puedo imaginar. Tan fáciles como esta, que les voy a escribir ahorita, y tan difíciles como otras de las que ya vamos a hablar. Ok. A ver, recuerden ustedes que cuando utilizamos un aparato de medida, mis estimadas y estimados jóvenes, siempre los aparatos de medida cometen errores, ¿sí? Siempre los aparatos de medida cometen errores, y en este caso nos está diciendo que el error es probabilístico y que depende de cuánto valga el error, su probabilidad. Si se fijan ustedes, entonces me dice que la función de densidad, perdón, de probabilidad es muy sencilla, ¿no es cierto? Me está diciendo, como cualquier función matemática, que f minúscula de x, la función de densidad de probabilidad es igual a x sobre 8, ¿no es cierto? Y que esta función sirve o actúa como función de probabilidad en un intervalo entre 3 y 5, ¿verdad? Es una súper recta, ¿verdad? Claro, en la práctica las funciones de probabilidad no son... Bueno, sí hay unas funciones que son parecidas a esta. Hay una función muy, muy parecida. Y claro, ¿no es cierto? Eso nos está señalando algo muy sencillo, así a manito alzada, porque como estoy en la casa no estoy con el mouse y no puedo manejar la regla, mis disculpas. Ok, es una recta que sale del origen, ¿no es cierto? Y como ustedes bien saben, esta recta en este caso, en el que nos compete, tiene una pendiente de 1/8, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mis queridos jóvenes, lo que nos está diciendo es que para los fines que nos pide el caso en análisis, nosotros debemos tener delimitada la función. En otras palabras, me dice de aquí a acá.
porque esto vale 3. Esto vale 5, ¿verdad? ¿No es cierto? Me dice claramente que la función es válida en esa zona. Por tanto, quiere decir que la función en este intervalo de acá, y hacemos un cachito, no existe, ¿cierto? La función no existe en ese intervalo. Solo existe entre 3 y 5, ¿verdad? Eso nos está diciendo. Y como hemos visto claramente hace un momento, ¿verdad? Esta área de la curva bajo la curva debe representar probabilidad, porque es una función continua, ¿no es cierto? Y en el área bajo la curva, esto es probabilidad, ¿verdad? Por tanto, mis queridos jóvenes, con eso entendido, lo primero que vamos a hacer con esta pequeña función que nos sirve para determinar la probabilidad de que un termómetro se equivoque en las lecturas es, pero determinemos y verifiquemos que esta función matemática, ¿cuál función? Esta de aquí, es una función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto? Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo verifico que esta función es una función de densidad de probabilidad? ¿Quién me ayuda, por favor? Tengo 3 manos alzadas. ¿Quién más? Mil disculpas, jóvenes. No veo el teléfono por temas personales. Son temas de la universidad por las que estoy viendo el teléfono. A ver. 3 manos alzadas. ¿Quién? Tengo 3 y me voy en el orden que está alzado. Pamela, ¿cómo haríamos eso? Asimismo sería con la integral. De menos de infinito a más de infinito. Y eso no es igual. No, sería del intervalo de 5 a 3 o de 3 a 5. De 3 a 5 es lo correcto, ¿no? Porque es de menor a mayor. Ya, entonces de 3 a 5 de x sobre 8, que sería de la función, y que eso nos da igual a 1. ¿Y si no nos da igual a 1? Ya no sería... ¿Qué pasó, Pamela? Te puse a dudar. Sí. ¿Qué pasa si no da igual a 1? Pues ya sería función discreta. No, pues, ¿por qué va a ser discreta si la recta sigue siendo continua? ¿Quién ayuda a Pamela? Le acabo de poner en aprietos al decirle, ¿qué pasa si esa integral no te da 1? A ver, ¿quién le ayuda? Porque Pamela me dice esto, ¿no? Pamela me está señalando esto. Me dice, vean, si usted integra esa función en el rango de función establecido, le tiene que dar 1 para que sea función de densidad de probabilidad. Esto nos está diciendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Fácil. ¿Qué pasa si no suma 1? ¿Alguien? Supongo que a estas alturas ya están verificando, ¿no? Pero ¿qué pasa si no suma 1? ¿Alguien? Hola, Julisa, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Si no da 1 al momento de integrar, sería que no describe la densidad de probabilidad, es decir, que la función no se encuentra dentro de ese intervalo. Me quedo con la primera parte que estuvo muy clara. Julisa dice, si es que no suma 1, no es función de densidad de probabilidad nomás. En otras palabras, no sirve para describir probabilidades, porque de la misma manera que las probabilidades no pueden ser mayores que 1,
una función de distribución de densidad de probabilidad no puede tener un área debajo de la curva distinta de 1. Entonces Julissa dice, no es nomás, ya, porque de hecho eso es lo primero que se pregunta, ¿no? Dice, verificar si eso no es. Y la respuesta, eso no es. ¿Ya integraron? ¿Ya integraron? ¿Qué pasó? Tengo dos manos alzadas. Carol Caterín primero, cuéntame. ¿Qué dices? ¿Ha sido o no ha sido función de distribución de densidad? Sí, es Inge, sale 1. Sí da 1, ¿no es cierto? Sí da 1, completamente de acuerdo. Si uno hace esta integral, esto da 1. Lo que quiere decir que esta pequeña área verde que nosotros tenemos aquí, suma 1. Suma 1. ¿No es cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Solo observen una cosa, si estuviese un poco más abajo del 3 o un poco más arriba del 4, no sumaría 1. Por eso es que se establece el rango o el dominio de función, ¿no es cierto? Es correcto lo que acabamos de ver. Avancemos a otra. ¿Ok? Antes de eso, por favor, dame un número. ¿Cómo te llamaste? ¿Quién eras? ¿Cómo eras? Carol Catering eras, ¿verdad? Sí, Inge, el 28. Gracias. El 28. Mi estimada o estimado número 28, que el día de hoy está en manos de Jocelyn Vanessa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Inge. Vas a ser muy hábil respondiendo a la siguiente pregunta, por favor. Y eso es para todas y todos, ¿no es cierto? La primera preguntota que quiero hacerles, no, la segunda, perdón, porque esta es la primera. Es esta. Listo. Determinar la probabilidad de que el error sea igual a 3,9. 0. De una, ¿no es cierto? ¿Para qué estarnos dando la vuelta? Eso quiere decir que me entendiste muy bien. Gracias. Es 0, ¿no es cierto? Usualmente cuando hago esto, se ponen nerviosos y me dicen, pero deme tiempo para resolver, pero déjeme calcular. Es correcto. No hay que pensar mucho. Ya dijimos, la variable continua no puede tomar valores exactos. Dogmático es eso. Pero si no me creen vía dogma, integremos, ¿no? Para que vean que si yo integro de 3,9 a 3,9 me sale 0. ¿No es cierto? A la larga es de eso. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Muy bien, mi estimada Vanessa. Fíjense ustedes, por favor, lo que les decía, ¿no? Si ustedes no me creen desde el punto de vista del sentido común, de la abstracción o del gráfico, pues a la matemática suelen creerle bastante, ¿no es cierto? Fíjense ustedes. Si yo integro de 3,9 a 3,9 me ha de dar 0, ¿no es cierto? Así que no había que hacer el cálculo y lo que hizo Jocelyn fue muy bien. Directo, 0. ¿Por qué? Distribución continua. ¿Se acabó? Avancemos, por favor, que todavía hay que conversar varias cosas en el transcurso de, y pues ahí vamos a una siguiente pregunta para seguir esquematizando esto, ¿no es cierto? Eso es una cosa, pero esta es muy distinta, ¿ok? Fíjense ustedes. Ahí sí. Ah, caramba, la probabilidad de que una medida al azar, se encuentre en un intervalo comprendido entre 3,5 y 4,5 Kelvin. Mientras ustedes integran, denme 2 minutos, por favor.
Ok. ¿Quién tiene respuestas, por favor? Ricardo Emilio, cuéntamelo todo. ¿Cuánto te salió? Me salió 0,5. Ok, la probabilidad entonces de que 3,5 sea menor que X, que sea menor que 4,5. Así de básico he puesto el cálculo, 0,5. Ok. Bueno, va a ser. Veamos y revisemos, verifiquemos. Y pues si todos están de acuerdo, representado matemáticamente, esto no. Esto nos queda así. Observen, por favor. Matemáticamente esto se representa de esta manera, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿quién me ayuda con una interpretación de este valor? No me dirán la probabilidad es tanto, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con una interpretación de este valor? Por favor. A ver. Recuerden, la interpretación de un valor de probabilidad cuando estamos usando enfoque frecuentista tiene que ver con repetir una vez y otra vez y otra vez el experimento. Así que, ¿quién me dice cuál será la interpretación frecuentista de este valor? Ayúdenme, por favor. Jocelyn Vanessa, deme un número ya que no hay voluntarios. 14. Parece que ya había pasado por aquí, si no estoy mal, si me equivoco, bueno. Andrés Sebastián, ¿ya estuviste por aquí ahorita? Hoy, quiero decir. Sí, profe. Ok, deme un número. 23. Gracias. Y estoy seguro que ya, así que voy a elegir yo mismo. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Víctor Andrés, buena tarde. Buenas tardes, ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, señor, ¿cómo te va? Muy bien, aparentemente. Ok, trate de hacer, no trate, haga una interpretación frecuentista del resultado, mi amigo. A ver, recuerda, repetir y repetir y repetir el experimento en la cabeza hasta que nosotros comparemos la probabilidad con la frecuencia relativa. Ok, por lo que yo tengo entendido que al repetir, bueno, a tomar una medida al azar de la temperatura, el punto de origen vendría a ser como que el 4. Si toma un valor de 4 hasta 3.5, cualquier valor equivale al 50%. Y si viene a tomar un valor de 4 a 4.5, es el otro 50%. Y que este valor no depende del anterior. Mi estimado Víctor, usted piensa lineal todavía, ¿no? No es está equivocada la forma de enfocar un resultado de una probabilidad, ¿sí? Ni siquiera, a ver, si tú te fijas, ni siquiera la figura es un rectángulo como para que lo veas así, ¿sí? Entonces no va por ahí. Te agradezco, Víctor. Ponga atención, Marco, Charles, ayúdeme con su interpretación. Bueno, buenas tardes, Jem. Disculpe que no le prenda la cámara, está dañada. Le Ajá. juegues, ¿Mm? por favor. Ya, ¿Qué bueno, pasó con su cámara? se cayó la computadora y se trizó la... Ay, Dios, ustedes y sus tragedias informáticas. A ver, dime. Mi interpretación sería que aproximadamente la mitad de todas las lecturas que se realicen tendrán un error del 0,5%. Ok, Marcos. A No, ver. no, del 50%. Está Del bien, 50%. eso es lo de menos, da lo mismo. Escúchame esto. Si yo hago 4 lecturas, aproximadamente 2 tendrán un error entre 3,5 y 4,5. Sí. Cometiste un error de fondo. Súper importante, Marcos. ¿Cuál es, Marcos? En función de lo que yo mismo acabo de decir.
¿no? ¿Qué dije yo? La repetición grande, larga, extensa del experimento. ¿Qué quiere decir eso? Que solo cuando el número de ensayos es grande, la frecuencia relativa empieza a parecerse a la probabilidad. ¿Sí? Por tanto, si yo te doy un número tan chiquito como 4, no puedes afirmar eso. Pero si yo te doy un número tan grande como 40.000 medidas, ahí sí puedes decir aproximadamente 20.000 van a tener un error de medida entre 3,5 y 4,5. ¿Me entendiste, Marcos? Sí, sí, sí. Sí, Voy a cállate. tratar de reformar. Dale. La clave para la interpretación es el número grande, ¿sí? No te olvides, Marcos, que si tú lanzas una moneda 5 veces, lo más seguro es que no te salga mitad cara y mitad cero, simplemente porque el 5 no tiene mitad, mitad, ¿no? Ujú. Lo más seguro es que te salga un 40-60 o un 80-20, porque son pocos lanzamientos, pero si yo lanzo la moneda 100.000 veces, ahí sí va a aparecer mitad, mitad. Lo mismo pasa aquí. En un número grande de ensayos, en un número grande de mediciones sería, ¿no? Si yo hago un número grande, y una vez más un número grande por número redondo puede ser 100, puede ser 1.000, puede ser 10.000, 100.000. Para no redondear puede ser 30.876. Cualquier número grande. La mitad de ese número grande va a tener un error de lecturas aproximadamente. No, aproximadamente la mitad va a tener un número de lecturas con un error entre 3,5 y 4,5. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos con las variables discretas. Traído a una variable continua, nomás. ¿Sí? Esta de por aquí. Vamos, a ver. Rápidamente, que es otra forma de calcular probabilidades, rapidito. Anthony Ricardo me dice que ya tiene la respuesta. ¿Cómo le calculaste? Ya le cogí como valor mínimo el 4,8 y el valor máximo el 5. ¿Y luego? Y me dio 0,1225. Integraste eso, ¿verdad? Sí. Dices que te da 0,1125. No, 12,25. Ok. ¿No es cierto? Que nos está diciendo es que si yo hago un número grande de lecturas, aproximadamente el 12,25% de ese número va a estar o va a tener un error mayor que 4,8, ¿no? Y claro, como la función está delimitada arriba en 5, podemos decir mayor que 4,8, menor que 5, ¿no? Da lo mismo. ¿Ok? Fácil, solo es un refuerzo de lo que ya hicimos. Podemos ver otro tipo de enfoques, ¿no es cierto? Y aquí es donde, pues, simplemente avanzamos a determinar f mayúscula de x, o sea, la función de densidad acumulada. F mayúscula de x, que era una integral de menos infinito, ¿no es cierto?, a x, de f de t de t, ¿no es cierto? Integremos, por favor, ¿cuánto sale la función?
¿Alguien? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien? ¿Listo? ¿Quién tiene, por favor? Qué bestia, se hizo ahorita integrar en términos de t. Así es la cosa, ¿no? Tengo que integrar de menos de infinito a x de f de t de t. Pero como de menos de infinito hasta 3 no hay nada, pues integro de 3 a x. De t sobre 8 de t. ¿No es cierto? Ya. Y Pamela tiene la respuesta. ¿Me esperas un momento, Pamela, por favor? ¿Listo? Ok, Pamela, ¿cuánto te salió? ¿O qué te salió? Porque no es cuánto, ¿no? X al cuadrado menos 9 sobre 16. Ya. Dame un número, por favor. El 8. Gracias. Amanda Michelle. Buena tarde, Amanda. ¿Cómo estás? Profe, ¿Cuánto te salió? X al cuadrado menos 9 sobre 16. Sí. ¿Sí te salió lo mismo? Sí. La respuesta es correcta, ¿no? Si no es difícil, fíjense ustedes que es cuestión de integrar a la función transformada a t. Límite inferior de integración, 3, límite superior, x. Se acabó. Ya. Eso es, ¿no? Así de sencillito es. Y fíjense ustedes una cosa, ¿no? Que todas las probabilidades que calculamos arriba, podemos calcular usando f mayúscula, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que la probabilidad, por ejemplo, de que la variable aleatoria esté entre 3,5 y 4,5, la puedo calcular como f mayúscula de 4,5 menos f mayúscula, perdón, de 3,5. Me va a dar exactamente igual. Si no quieren, verifiquen, ¿no? ¿Verdad que sale igual? ¿Ya lo comprobaron?
Desde el punto de vista práctico, les vuelvo y les digo nuevamente lo que ya les repetía la semana anterior. Cuando uno hace o utiliza funciones de distribución, ya sea discretas o continuas, más fácil es usar F mayúscula que F minúscula. Y ustedes van a ver en lo que sigue que casi siempre se utiliza F mayúscula. ¿Ok? Entonces, mis queridos jóvenes, ese es el vuelo, el recorrido que uno se manda por sobre todas las distribuciones, las características de las distribuciones continuas de probabilidad. Ejemplos de las distribuciones que más conocen, porque en distribuciones continuas hay muchas más que en distribuciones discretas. De las distribuciones continuas más usadas, entonces, a ver, distribuciones continuas. Vamos a ver cómo estamos para esto. Ejemplos, por favor. No me van a decir que no estudiaron esto. Dos manos. Quiero más manos. Primero, Stephanie y Carolina primero. A ver. La normal. Te ganaste la lotería, ¿verdad? Ok. Fresco, te le toca a Pamela. Exponencial. Doménica. Perdón, chi cuadrada sería. No, ya vas a ver por qué no le pongo. Sí es continua, pero no es una distribución de las que estamos viendo. Déjame ponerle a un ladito, ¿ya? Doménica me dijo chi cuadrado. Sí, pero no. Y van a ver que ahí voy a poner 2 que 3 más. Ana Belén. La distribución uniforme continua. Uniforme continua, correcto. Anthony Charles. Perdón, Anthony Charles. Anthony Ricardo, que les busqué los nombres. Perdón. TED Student. La misma historia, ya van a ver por qué les voy a poner aquí. TED Student. Te las pongo a un ladito por una razón que voy a explicar al final, ¿sí? Marco Charles. La distribución gamma. Okay. Priscila Micaela. La de Weibull, creo que así se pronuncia. Está muy bien, Weibull, correcto. Priscila Micaela. Ese yo dije. Ay, perdón. Weibull. Es que alguien estaba luego de ti bajo la mano. Martín Alejandro. La distribución de Fisher-Snedeker. Ok, si ves qué hago con esa distribución, acá. Ok, pero faltan de las otras, ¿no? Amanda Michelle, cuénteme otra. Distribución beta. Disculpa. Distribución beta. Beta. ¿Algo más? ¿Alguien más? Gracias, Amanda. Pamela, otrita, ya no es cierto. Cuente, ¿cuál más conoce? La de Erlang. Erlang. ¿Cuál más? Stephanie Carolina. El log normal también sería porque... ¿Perdón, cuál? La del log normal. Log normal, ok. Otra más. Amanda, ya está, Stephanie. Carol Catherine. La de Maxwell. Perfecto, esa es una distribución de probabilidad muy bonita porque la física cuántica camina sobre los pies de esa distribución. Está muy bien. ¿Alguna más de Stephanie Carolina? ¿Tienes otra? Ok, yo sí. Hay muchísimas. Distribución de Dirichlet. Distribución de Pareto. Hay muchas más, cada una de ellas relacionada matemáticamente con las otras. Marcos Josué, otra más, a ver. La multinomial. Multinomial. Multinomial continua, sí.
No. No, señor. Ok, ¿algo más, por favor? Aquí hay muchas cosas que conversar, ¿sí? Hay muchas cosas que conversar. Y hay tantas distribuciones continuas para describir variables aleatorias continuas, como ustedes no tienen idea. Pero ¿saben qué es lo más interesante y lo más triste de la estadística? Que hay tantas distribuciones, pero hay muchos más fenómenos aleatorios que distribuciones. Por tanto, si bien es cierto, las que ustedes ven en la pizarra, que insisto, están emparentadas entre sí, si bien es cierto, estas ayudan a describir muchos fenómenos aleatorios, la mayor parte de fenómenos aleatorios no tienen una distribución matemáticamente modelada. Y ese es uno de los problemas, limitaciones y frustraciones de la estadística, ¿sí? Ahora ya no tanto, pero antes sí lo era. Entonces, mis queridos jóvenes, ustedes pueden ver aquí, y si yo dejé esto a un ladito, es por una razón. Y observen lo que voy a hacer aquí. Ay, pero le puse en ambos lados. Sí, por una razón muy sencilla. Estas distribuciones de aquí, palabras más, palabras menos, son distribuciones poblacionales. Describen poblaciones de individuos, digámoslo así. Y estas que están acá, que sí son continuas, nadie dijo que no, describen poblaciones de muestras. Para estas que están aquí, las poblaciones son muestras. Por eso estas de aquí se llaman distribuciones muestrales. Por eso les puse a un lado. Ojo, no dije que no sean continuas, pero tienen un uso especial. Y de hecho esas son las distribuciones del corazón del curso que vamos a hacer. ¿Sí? No se olviden. Y si le puse ahí a la normal es por alguna cosa muy sencilla. Funciona en ambos casos. Dependiendo de qué describe poblaciones, dependiendo de qué describe muestras. ¿Ok? Claro, en esto vamos a profundizar más porque distribuciones muestrales es parte del curso. ¿De acuerdo? En este punto del camino, mis queridos jóvenes, académicamente, o mejor dicho, como parte del curso, yo solo me voy a encargar de recordar esta joven de aquí. Ahí. Cuando ya tengo el golpe de efecto me sale mal. Vamos a recordar solo esta joven de aquí. Y del resto adivinen qué va a pasar. Trabajo. No de todas, tranquilos. No les voy a mandar de todas. Hay un trabajito que es parte de las prácticas que se hace con distribuciones continuas. Pero la próxima clase vamos a repasar exclusivamente los atributos, características de la distribución normal. ¿Ok? ¿Preguntas antes de irnos, por favor? Ningunita. ¿Cómo les va con la tarea? Si no les veo preocupados, es una cosa muy sencilla. Aún no la atacan, aún no le entran. Porque si ya se hubiesen puesto a ver los pormenores, ya estarían un poquito preocupados. ¿Me equivoco? ¿No es cierto? Si ya le hubieran entrado, ya estarían pensando, Diosito, ¿y esto cómo hago? Así que estudiarán. Ya, guaguas. Les dejo por hoy. Que tengan buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Jem. Gracias. Gracias, sí. Igual a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jem. Buena tarde. Hasta Gracias luego, a ustedes. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Ustedes, chao.